Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos y gracias por conectarte a nuestra transmisión. Somos la iglesia CFA de Itagua y esto es CFA en casa. En unos minutos más tendremos un tiempo de alabanza y luego el mensaje de nuestro pastor Rubén Irrazábal. Antes queremos recordarte que la iglesia está más activa que nunca y vos podés ser parte, orando, predicando y aportando. Para tus aportes de diezmos y ofrendas, contáctanos para más información al 0991-850-709. También, si necesitas consejería o tenés algún pedido de oración, escribinos a cualquiera de los números en pantalla, todos los días de 8 a 20 horas. O podés hacerlo también al Messenger de nuestra cuenta de Facebook. Y ya estamos en YouTube. Búscanos y sintonizanos por ahí con cualquiera de tus dispositivos. Suscríbete al canal para recibir las notificaciones. Ahora prepárate para alabar juntos a nuestro Señor. Tiene un Dios fiel y dice amén. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre
Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí en esta nuestra reunión, domingo, Día del Señor, para poder alabarle al Señor y por sobre todo darle este tiempo para poder ser saciados con la palabra del Señor. Como siempre enseñamos, domingo es Día del Señor, para que todos y cada uno de nosotros podamos también estar juntos ahí en familia y poder recibir una palabra de Dios. Ya le hemos alabado a través de esta alabanza y también ahora es tiempo de que nosotros podamos predisponer nuestras vidas, nuestros corazones, para poder recibir esa palabra de Dios para nuestros corazones e iniciar una semana así de victoria. Así que, ¿qué les parece si arrancamos orando en este momento y podemos pedirle dirección a Dios para que Él hable a nuestros corazones? Amén. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos ahí en familia para poder no solamente alabarte, sino también ahora escuchar tu palabra y que tu palabra sea guiando nuestras vidas, Señor, trayendo esa luz a nuestros corazones, Señor, y por sobre todo que sea de edificación para cada una de nuestras vidas. Declaramos, Señor, tú eres el que vas a abrir nuestros oídos espirituales para que podamos entender tu palabra. Señor, aplicarla a cada una de nuestras vidas y poder ser ese hombre, esa mujer que tú deseas en cada uno de nosotros. Una vez más, sujetamos toda obra de las tinieblas que quiera venir a interferir con el mensaje de tu palabra. Y Padre, yo me pongo en tus manos y te pido que todo lo que salga de mis labios sea dirigido por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, qué bueno que hoy podamos compartir una vez más. Y hoy te quiero traer una palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con todos y cada uno de ustedes. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a encontrar primeramente lo que nos enseña la palabra de Dios en Jeremías en el capítulo 29. Jeremías en el capítulo 29 y en el versículo 11 encontramos una de las grandes promesas que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas. Esta es una promesa de Dios para tu vida, mi hermano, mi hermana. Así que te quiero leer en esta tarde y poder en este momento leer esto y que podamos sacar lo que Dios tiene para nosotros, esta enseñanza para este día. Dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice lo siguiente: porque yo sé, dice el Señor, ¿verdad? Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Imagínense, Dios no es un Dios que improvisa, mis hermanos. Él es un Dios que lo tiene ya todo planeado. Él tiene ya todo planeado, Él tiene todo trazado ya el transcurso del universo. Pero sin embargo, muchos de nosotros tal vez pensamos, ¿verdad?, que a Dios tal vez se le haya pasado de las manos todo lo que está aconteciendo hoy día a nivel mundial. Pero no, Dios todo ya lo tiene planeado. Él está todo bajo control, todo lo tiene bajo control. Y es más, esta palabra que hoy estamos leyendo, ¿verdad?, cuando dice, porque yo sé los pensamientos o los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para darle ese fin o esa esperanza, para que cada uno de nosotros tengamos una esperanza. Ahora, miren, con respecto a esto, yo te digo que Dios lo tiene ya todo definido, ¿verdad? Y yo hoy te quiero traer 3 puntos importantes en los cuales en esos 3 puntos vamos a encontrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como te dije en un principio, Dios ya lo tiene y lo tenía ya todo planeado desde el principio del universo. Cuando Él creó el primer plan de Dios, al crear el universo, al crear las estrellas y al crear este planeta Tierra, entonces Él ya creó algo. El primer plan que Él tuvo es ponerle al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Ahora, el huerto del Edén también es conocido como el jardín del Edén, ¿verdad? Ahora, vayamos a la palabra, vayamos justamente a Génesis capítulo 2 y en los versículos 8 al 10 vamos a encontrar lo que a lo que me estoy refiriendo el día de hoy. Génesis en el capítulo 2, el primer plan que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 2, versículos 8 al 10 dice lo siguiente en la palabra de Dios. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Ahora, imagínense que eso es lo que vemos justamente aquí. Ahora vemos que Dios le había puesto en un huerto. Dice a la primera pareja humana, primeramente a Adán y luego dice que de su costilla nació Eva. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Los puso en el huerto para que lo labrase, dice. Es decir, que el primer trabajo que podemos encontrar en el planeta Tierra es justamente la del agricultor, porque Dios le puso ahí en el huerto para que ellos labrasen toda la tierra. Entonces, ¿pero qué es lo que Dios le dio en ese lugar? Por eso lo llamaban el jardín del Edén, porque dice que lo puso todo, lo más bello, lo más hermoso, puso en ese lugar. Imagínense llegar a un lugar donde podamos encontrar a un huerto, ¿verdad? O a un lugar de plantación donde podamos ver todas aquellas frutas, verduras, de lo más hermoso a la vista, que podamos recrear nuestros ojos en medio de todo eso. Yo recuerdo en una oportunidad, tuve justamente la ocasión o la oportunidad de poder ir a la planta de frutica allá hacia Encarnación. Y pude ver solamente la plantación de naranja, ¿verdad? El recorrido de todas aquellas plantaciones de naranjas, aquellas hermosas naranjas que colgaban de esos árboles, ¿verdad? Entonces podía ver el naranjal ahí en ese lugar. Y me hizo recordar justamente esto, ¿verdad? De que cuando nosotros comenzamos a mirar todo lo bello que el Señor hizo. Imagínense cuando nos vamos cada uno de nosotros tal vez al supermercado y llegamos a la parte de la verdulería y vemos ahí todo lo hermoso, cómo preparan hoy día, el colorido que le dan, ¿verdad? Todo el colorido, todo para llamar la atención a los ojos, todo el marketing ahí en ese lugar. Entonces, yo me imagino con respecto a eso, porque Dios dice que puso de lo mejor ahí en ese lugar. Es decir, que Dios desde un principio, el primer plan de Dios es darle lo mejor a su creación. Darle lo mejor y a su creación, a lo mejor de su creación, que somos tú y yo, ¿verdad? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que Dios puso de lo mejor en nuestras vidas, pero así también Él puso de lo mejor en aquel entonces, en el Edén, para que aquella primera pareja humana pudiera disfrutar de todo ahí en ese lugar. Entonces, Dios siempre, desde un principio, Él quiso darnos lo mejor. Ahora, miren, dice también que en ese lugar, dice, conforme leemos en el versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto. Es decir, que ellos podían saciarse del agua. Cuando ellos tenían esa sed, ¿verdad? Con ganas de tomar agua, entonces ellos podían llegar hasta el río, poder beber de ese río, poder ser saciados de su sed natural que ellos tenían. Entonces Dios dice que puso eso también en el jardín del Edén, ¿verdad? O en el huerto del Edén. Entonces, y tú puso también el árbol del bien y del mal, de la vida, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Todo eso estaba ahí en el huerto. El primer plan de Dios, entonces, es ponernos en un lugar y en ese lugar saciarnos de todo, saciarnos de lo mejor. El segundo plan que Dios tenía justamente una vez creado el universo y haberle puesto al hombre y a la mujer en la tierra, en ese huerto del Edén, les dijo, el segundo plan que Dios tenía, es para que se fructifiquen y se multipliquen. Fructificaos y multiplicaos. Miren lo que dice en Génesis capítulo 1, Génesis en el capítulo 1, en los versículos 27 y 28, dice la palabra de Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese era el segundo plan de Dios para todo el universo, para cada uno de nosotros. Es decir, que Dios es un Dios que piensa ya a futuro. Porque Él lo que le estaba diciendo a Adán y Eva es fructificaos
fructifíquense y multiplíquense. Es decir, que Dios no es un Dios solamente del presente, ni mucho menos del pasado. Él no se queda estancado ni en el presente ni en el pasado, sino que es un Dios que mira hacia adelante. Él mira hacia el futuro. Y eso es lo que prácticamente encontramos en estos versículos de la Biblia. Cuando Él le decía, miren, esta pareja sola no iba a poder realmente disfrutar de todo. Entonces, ¿qué mejor? Que se multipliquen, que se fructifiquen, ¿verdad? Y que puedan sojuzgar y llenar toda la tierra. Porque todo lo que Dios creó es bueno en gran manera, conforme vemos versículos más abajo en el capítulo 1. Pero sin embargo, Dios estaba pensando, el segundo plan que Él tenía era justamente eso, que se puedan multiplicar. Y a través de esa multiplicación, también conocerle a Dios. Conocerle al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Porque eso fue justamente el mensaje que Él nos deja, para que nosotros podamos conocerle a Él, el Creador del cielo y de la tierra. Entonces ese era el segundo plan que Dios tenía con relación desde un principio en la creación del universo. Y el tercer plan, que hoy podemos hablar, ¿verdad? Y solamente por cuestiones de tiempo no podemos extendernos mucho con respecto a esto. Entonces el tercer plan que Dios tenía era que no solamente ellos pudiesen disfrutar en un huerto, o se dio cuenta Dios, bueno, ellos se van a multiplicar, se van a fructificar, entonces un huerto es pequeño para cada uno de ellos. Entonces Él les dio esa autoridad y esa potestad para poder llenar toda la tierra. Pero no solamente eso, sino que Dios los quiso establecer en una nación. Dios les quiso establecer en una nación a cada uno de ellos. Y es por eso que vemos lo siguiente. En Génesis capítulo 12, vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 12, y en los versículos 1 y 2, lo que nos enseña la palabra. Y dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es decir, que ahí estamos viendo, mis hermanos, el tercer plan de Dios, que no solamente era dejar una descendencia también aquí en la tierra para que todos le conozcan a Él como el Señor Todopoderoso, como el Dios Todopoderoso, sino que también Él quiso establecerlos en una tierra, en un lugar, para que ellos tomen posesión de ese lugar y de ese lugar también poder levantar esa alabanza, esa adoración al Dios creador del universo. Y en esa tierra, ¿qué es lo que iban a encontrar cada uno de los que habitaban en esa tierra? También iban a encontrar lo mejor de lo mejor. Porque miren lo que dice con respecto a esa nación donde Dios les quería establecer. Miren lo que dice en Números capítulo 14. Vayamos al libro de Números. En el capítulo 14, en los versículos 6 al 8, encontramos lo siguiente que nos dice la palabra de Dios. Números 14, versículos 6 al 8 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y el versículo 8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces, ahí está el tercer plan de Dios, mis hermanos. Dios tenía trazado un plan desde un principio. En primer lugar, era establecerlos en un lugar para que ellos puedan ser saciados de lo mejor. En segundo lugar, dejar una descendencia para que a través de esa descendencia se le pueda seguir conociendo a Dios Todopoderoso como creador del cielo y de la tierra, al Dios creador de todo lo bello que nosotros podemos estar disfrutando. Y lo tercero, establecerles en una nación, en un lugar también, para poder rendirles siempre alabanza y adoración. Ahora, con respecto a estos tres puntos, yo te quiero mostrar también cómo es que estos tres puntos lo encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la vida de Jesús encontramos justamente esto, en la persona de Jesús.
encontramos justamente un huerto o un jardín, encontramos una descendencia y encontramos una nación. Ahora, te quiero demostrar por qué realmente eso, porque recordemos que todo es un plan trazado por Dios, porque Él desde un principio lo tenía todo planeado. Entonces, en primer lugar, lo primero que encontramos en Jesús es que cuando Él vino a la tierra, Él no vino justamente a un jardín, sino que Él nació, donde dice, nació en un pesebre. Es decir, que Él ahí en su humildad, en ese lugar tan humilde, en ese pesebre, Él puso el jardín en nuestros corazones. Ahora miremos lo que dice en Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Lucas en el capítulo 2, versículos 6 y 7, encontramos justamente ahí donde nos enseña la palabra, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, Lucas 2, 6 y 7, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando te digo, ¿verdad? Jesús no nació tal vez en un jardín, pero su humildad, el nacer en un pesebre, hizo a que ese jardín del Edén pueda nacer en nuestros corazones hoy día. Porque a través de Jesucristo nosotros encontramos también lo mejor de lo mejor. Encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos lo mejor en nuestro Dios. Es por eso, mis hermanos, de que en Jesús encontramos todo realmente. Encontramos paz, encontramos amor, encontramos salvación, encontramos consuelo, encontramos sanidad, encontramos seguridad, encontramos dirección, encontramos restauración. Lo mejor de lo mejor está en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso la importancia de que nosotros podamos acercarnos a Él, no buscar las cosas mejores supuestamente aquí en la tierra, sino que cuando nos encontramos con Cristo, ahí encontramos lo mejor de lo mejor. Ya no va a haber vicios, ya no va a haber más ataduras en nuestras vidas, sino que vamos a sentirnos libres cada uno de nosotros, porque lo mejor Dios pone en nuestras vidas a través de Jesucristo. Y así como veíamos en el pasaje de Génesis capítulo 2, cuando dice que un río, dice que era el que regaba toda esa zona para que ellos se saciasen, también Jesús es el agua viva para cada uno de nosotros. Aquel agua viva que puede venir a saciar esa sed espiritual en cada una de nuestras vidas. Él puede venir y saciar esa sed espiritual, entonces, mis hermanos. Por eso, en Jesús, Dios puso lo mejor de lo mejor para que nosotros podamos ser saciados y encontrar en Él todo lo que nosotros necesitamos. Ese era el plan, o ese es el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. En segundo lugar, cuando te estaba diciendo, ¿verdad?, con respecto a una descendencia, porque le dijo a Adán y Eva, fructificaos y multiplicaos, sojuzgad la tierra, llenen la tierra, ¿verdad? Ahora, en Jesús, ¿qué es lo que pasa? Jesús, cuando llegó aquí a la tierra, cuando Él nació en aquel pesebre, Él también sabía, o Jesús sabía realmente que Él tenía que volver al cielo. Es decir, que había un tiempo que Él tenía que estar aquí en la tierra. Un tiempo muy corto, muy limitado. Pero sin embargo, Jesús sabía también que Él tenía que dejar una descendencia. Y esa descendencia la dejó a través de sus discípulos. A través de cada uno de los discípulos. Porque, como te dije en un principio, la idea de Dios, el plan de Dios, es que cada uno de nosotros le sigamos conociendo a Él como el creador de todo el universo, el todopoderoso. Y Jesús, ¿verdad?, es el que vino a enseñarnos con su ejemplo y con sus palabras. Es lo que tomaron cada uno de sus discípulos, aquellos 12 discípulos, ¿verdad? Y luego ellos comenzaron a llenar toda la tierra con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y donde Jesús enseñaba y decía justamente que todo aquel que se acerca a Él no se pierda, sino que tengan vida eterna. Y que le conozcan a Dios a través suyo, el creador del universo.
Entonces, Jesús hoy día sigue dejando una descendencia. Todo aquel que se acerca a Cristo y lo reconoce a Cristo, le reconoce a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra que Él nos hace a través de su palabra, nos hace hijos suyos. Vayamos al libro en Juan capítulo 1 en el versículo 12. Juan en el capítulo 1 en el versículo 12 encontramos justamente lo que te estoy diciendo en este momento. Juan 1:12 nos enseña la palabra y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esa manera, hoy día, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que estás viendo este mensaje en este momento, entonces yo te quiero decir que tú puedes ser también hoy, tú puedes llegar a ser un hijo de Dios y ser descendiente del linaje de nuestro Señor Jesucristo también por la fe. Que cada uno de nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Aceptándole a Cristo como Señor y Salvador. Reconociendo que somos pecadores. Reconociendo que necesitamos de Jesús. De que Él es el que pagó por nuestros pecados. Él es el que allá en la cruz, todo el castigo de Dios que tenía que venir para toda la humanidad, pero sin embargo, Dios dice que lo puso todo en Jesucristo y Él sufrió todo eso en la cruz y Él lo sufrió por amor. Es por eso que en Jesús tenemos lo mejor, tenemos esa paz y ese amor que solamente Jesús puede brindarnos a nosotros. Y a través suyo, si nosotros le reconocemos a Él como Señor y Salvador y le aceptamos, entonces, como dice aquí la palabra, ¿verdad? En Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, y los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú puedes ser un hijo, una hija de Dios, aceptándole a Cristo como Señor y Salvador. En este momento yo te quiero guiar en una pequeña oración. Antes de ir terminando, porque no estoy terminando todavía el mensaje, pero sí te quiero guiar en este momento en una oración para que tú le aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Y tú una vez más puedas ser saciado de lo mejor en tu vida. No busques en otras cosas, no busques en los vicios, no busques en el trabajo, el estar metido en el trabajo, creyendo y diciendo, no, ahí voy a ser saciado, pero sin embargo salís de esos lugares nuevamente, del vicio, salís del trabajo, salís de esas ataduras, pero no hay todavía una paz en tu corazón. Solamente Cristo te puede brindar eso. Y es por eso que te invito a que tú hoy puedas aceptarle a Él, abrir tu corazón en fe en este momento. Y te quiero guiar en esta oración y que tú puedas repetir conmigo, ahí donde estás, repetí conmigo y decir: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. Señor, te abro las puertas de mi corazón y te pido que perdones mis pecados y que tú me ayudes de aquí en adelante a ser un hijo, una hija tuyo. En el nombre de Jesús te recibo y rechazo toda obra de las tinieblas sobre mi vida y me declaro a partir de hoy un hijo, una hija tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, de esa manera y por fe es que nosotros le recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y de esa manera podemos disfrutar lo mejor de lo mejor para cada una de nuestras vidas. Entonces te estaba hablando, en primer lugar, el plan de Dios era justamente eso, y es eso, que sigamos conociéndole al Señor, a Jesús como su Hijo, como nuestro Salvador, como aquel único camino, verdad y vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, es el pan de vida, es el que sacia nuestra sed espiritual, es el que nos llena de amor, es el que nos da nuevas fuerzas hoy día, y a través de Jesús conocemos al Padre. Entonces, en primer lugar, ser saciados de lo mejor, tener una descendencia. Una descendencia es a partir de ahora que conozco de la palabra, que conozco de las escrituras, que conozco de la Biblia, que conozco a través de la Biblia a Jesús, que yo pueda predicar de Jesús, que yo pueda hablar de Jesús, que yo pueda enseñar a otros de Jesús, hacer que podamos tener una descendencia. Hoy día, tener discípulos, que cada uno de nosotros podamos tener discípulos. Eso es tener una descendencia
mis hermanos. Y lo tercero, te estaba hablando sobre una nación que el pueblo de Israel empezó a gozarla, ¿verdad? Desde hace casi más de 4.000 años atrás. Nació aquel pueblo de Israel, aquella nación que Dios empezó a guardar, empezó a guiar, empezó a proveer, todo eso. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero hoy día, una nación, nosotros podemos pertenecer a una nación, pero no a una nación natural, sino a una nación espiritual. A una nación espiritual, porque eso es lo que encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en Juan, en el capítulo 14, una vez más, en el libro según San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 2, Jesús estaba diciendo estas palabras y nos estaba enseñando a nosotros y diciendo, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces esa es una otra hermosa promesa que encontramos de Jesús y de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Tenemos un lugar, una morada, un lugar que el Señor está preparando para vos y para mí. Entonces, esa es una promesa, mis hermanos. Ahí está esa nación espiritual, donde el día de mañana, esto que hoy día estamos viviendo, esto es temporal, mis hermanos. Pero vamos a vivir luego una vida celestial, una vida allá en los cielos. Todos los que le han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, le han aceptado como su Señor y Salvador y comienzan a conocerle a través de la Biblia y comienzan a cambiar su estilo de vida a través de las Escrituras, empezar no por temor a hacer lo bueno, sino por amor, empezar a hacer lo bueno y querer seguir haciendo lo bueno para agradarle a Dios y por sobre todo sabiendo que esa promesa se va a cumplir un día sobre cada uno de nosotros, de que vamos a llegar a esa morada celestial. Vamos a llegar a esa habitación. Miren lo que dice el apóstol Pedro también. Que eso es lo que podemos disfrutar. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso es lo que tú has acabado de hacer al recibir a Cristo como Señor y Salvador en tu vida. Aquel que lo ha hecho por primera vez. Entonces, tú has renacido para una esperanza viva, dice acá el apóstol Pedro, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, que esa nación es incorruptible, es decir, que no hay corrupción en esa nación, en ese lugar, en esa nación espiritual, allá en los cielos. No está contaminada, ni tampoco se marchita, sino que es algo que permanece, no es inmarcesible, no se marchita, sino que permanece para siempre. Esa es la promesa de Dios para cada una de nuestras vidas, mis hermanos. Y que nosotros podamos gozar de esa ciudadanía espiritual. Ciudadanía espiritual tenemos cada uno de nosotros. Y sí, miren lo que dice en Filipenses capítulo 3, todo es por la fe. Todo es por la fe. Tal vez no tengamos una cédula de identidad de los cielos, tal vez no tengamos un pasaporte, pero sí tenemos el sello del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Decía el apóstol Pablo en estas palabras. Él decía lo siguiente: mas nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tu ciudadanía, mi hermano, mi hermana, está en los cielos. Lo de aquí es temporal, pero tenemos que prepararnos para poder encontrarnos con Él arriba en los cielos. Y también dice en Efesios, te quiero llevar a Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 12. Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente en la palabra de Dios:
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mis hermanos, hoy día hay mucha gente que vive de esa manera, lastimosamente, porque no tienen esperanza, porque no le tienen a un Dios. A ese Dios de quien nosotros podemos ser saciados con lo mejor de lo mejor. A ese Jesucristo, al Hijo de Dios, quien Él ha enviado a esta tierra para que nosotros podamos ser saciados por Él, tener lo mejor de lo mejor, poder dejar una descendencia y poder tener esa esperanza viva en cada uno de nosotros, de que vamos a encontrarnos allá arriba en los cielos. Y tenemos ya cada uno de nosotros, por la fe, esa ciudadanía espiritual. Hay un mundo que lastimosamente no le tiene a Dios, no hay esperanza en ellos. Pero somos cada uno de nosotros los que conocemos la Biblia, los que conocemos y estudiamos la Biblia, los que leemos, ¿verdad? Y somos guiados por el Espíritu Santo para entenderlo, para entenderlo y para poder enseñar a otras personas. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros también, tú tienes aquel poder, aquellas palabras de salvación, aquellas palabras que realmente pueden transformar vidas a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Entonces, es por eso que te decía en un principio, como lo leíamos en Jeremías capítulo 29, y para ir cerrando, entonces te quiero volver a leer estas palabras. Jeremías en el capítulo 29, en el versículo 11, lo que encontramos en la Biblia, esa promesa, gran promesa de Dios para cada uno de nosotros, cuando dice Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos o los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mis hermanos, Dios lo tiene todo bajo control. Y te dejo con esto último, con esta última promesa también que encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 17. Con esto iremos cerrando. Jeremías capítulo 31, versículo 17, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Te vuelvo a recalcar, esperanza hay también para tu porvenir. Eso es lo que el Señor te dice hoy, en este día. Esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y los hijos volverán a su propia tierra. Es decir que nosotros un día volveremos a la presencia de nuestro Señor. De ahí hemos salido. Y aquí en la tierra es donde nosotros marcamos nuestro destino. Marcamos nuestro final. Porque nosotros somos los que decidimos. O escojo el bien o escojo el mal. Recuerden, en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida que representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero así también estaba el árbol del bien y del mal. Hoy día ese árbol tal vez ya no está aquí naturalmente, pero es una decisión que nosotros tomamos en nuestras vidas. Elegir por el bien o por el mal. Yo te invito a que tú elijas siempre por el bien, porque hay un porvenir para cada uno de nosotros. Tenemos esas esperanzas a través de la Biblia, mis hermanos. Tenemos esas esperanzas. Tenemos a Jesucristo. Tenemos a nuestro Salvador. Tenemos quien nos abrió el camino. Yo te invito a que tú puedas seguir marcando tu porvenir, marcando el bien sobre tu vida de la mano de nuestro Señor. Amén. Entonces, Dios todo lo tiene planeado desde un principio. Tu vida lo tiene planeada, pero nosotros decidimos al final. Y yo te invito a que siempre tú elijas por lo bueno que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te dejo con estas palabras entonces
Y Señor, yo bendigo en este momento a cada uno de los que están observando este mensaje. Bendigo cada una de sus vidas. Bendigo, Señor, su entrada y su salida. Bendigo sus trabajos. Bendigo sus proyectos. Bendigo, Señor, todo lo que tocare la palma de sus manos va a ser bendito. Bendigo tu familia. Bendigo tus ingresos. Bendigo todo lo que realmente tú emprendas en este tiempo, en este nuevo tiempo en el cual entramos en la República del Paraguay. Bendecimos, Señor, esta tierra paraguaya una vez más, al norte, al sur, al este y al oeste. Y declaramos, Señor, que tú eres el que tomas siempre y tienes el control de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga entonces y esperamos volver a reencontrarnos el próximo domingo. Dios te bendiga. Hasta luego. Hay una fuente. desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previo al comienzo, era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Levantamos Jesús en alto. Todo el mundo aquí levante su voz. Vamos a levantar y saltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará: Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro
por ser parte de esta transmisión. El próximo domingo celebraremos Pentecostés y nuestro pastor nos compartirá un mensaje muy especial. Conéctate de vuelta con nosotros.